Bendiciones a todos, mis amados hermanos y amigos que van a escuchar este video. Me siento, hermanos, con mucho gozo para compartir este día, para honrar, hermanos, aquellas personas que han sido de grande bendición en mi vida, en tanto como en el pasado, como lo están haciendo hoy, hermanos, también. Y doy gracias a Dios porque se me llegó el tiempo, hermano, de compartir cosas que ya había estado en mi corazón, hermanos, querer compartir y que el Señor me diera oportunidad de hacerlo. Y este día, hermanos, estoy muy contenta. Siento un dulce espíritu, hermanos, que me ha ministrado. El Señor me ha ministrado en la historia, hermanos, de este libro de Ruth, que es muy conocido, hermanos, y quiero comenzar con la oración para poder compartir con ustedes lo que el Señor, hermanos, ha puesto en mi corazón. Señor Jesús, en tus manos me encomiendo. Que sea, Señor, tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca. Que lo que tú en esta mañana, Señor, me has ministrado a mi vida, Padre Santo. Que sea, Señor, lo único que yo, Padre Santo, hable y que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, mi Dios, en las vidas de todo aquel que va a escuchar en este día, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, pues, gloria a Dios, porque me siento muy contenta, muy privilegiada de poder compartir lo que hace mucho, hermanos, quería expresar, hermanos, a estas personas que han sido, hermanos, de grande bendición. El Señor me recordaba en esta mañana todo lo bueno que Él ha sido conmigo. Me recordaba mi vida pasada. No para hermanos, sentirme mal o no para mal, sino que me recordaba, hermanos, cómo Él ha sido tan bueno conmigo. Y me hacía recordar, y por eso quiero honrar a la gente, hermanos, en especial a esta mujer, hermanos, esta mujer que en mi pasado, cuando yo estaba estudiando todavía en la secundaria, me recuerdo, fue de grande bendición para mi vida. Era una mujer, hermanos, que con su testimonio hizo grandes cosas que hoy, hermanos míos, hoy puedo decir que parte de lo que soy se lo debo a esta hermosa mujer, hermanos, que no es familiar por parte de sangre, pero de la familia de Dios, hermanos. Ella es mi hermana. Hoy es mi hermana, porque hoy, gracias a Dios, hermanos, estoy en sus caminos y somos parte de la familia de Dios. Y quiero honrarla, hermanos. Este libro, leyendo el libro de Ruth, me la hizo recordar mucho a ella, hermanos. Todos sabemos la historia de Ruth, cómo ellas, hermanos, por un tiempo de hambre, hermanos, se fueron a la tierra de Moab, ella, su esposo y sus hijos. Sus hijos se casaron, hermanos, con estas moabitas. Sabemos que murieron todos ellos, sus hijos, su esposo murió, se quedó nomás con sus dos nueras. Y cuando ya ella, hermanos, escuchó que Dios había bendecido su tierra una vez más, ella decidió volver. Y miramos a través de las escrituras, hermanos, cómo ella despide a sus dos nueras. Una de ellas, Orfa, le dio un beso, se fue. Pero vemos a esta joven, a Ruth, hermanos, donde ella rehúsa a irse. Incluso, hermanos, uno de los versos más populares, hermanos, que le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Qué hermoso, hermanos, él me preguntaba y me reflexionaba. En mi propia vida, hermanos, cómo el testimonio de nosotros, hermanos, los cristianos, puede hacer grande impacto en la vida de otros. La huella que nosotros como cristianos, hermanos, conocedores de la verdad, seguidores de Cristo, podemos dejar a todas las personas, tanto los que están, hermanos, viviendo en nuestros propios hogares, nuestro esposo, nuestros hijos, o tal vez algunos de otras familias tienen a otras
familiares viviendo con ellos. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos dejar esa huella marcada en la vida, hermanos, de las personas que nos conocen, en el trabajo, en la escuela, los amigos o donde quiera, hermanos, que nosotros vamos? El Señor me hacía, hermanos, recordar a esta mujer que fue de grande bendición para mi vida. Esta mujer, hermanos, que con su testimonio me dio un grande, hermanos, dejó una huella muy hermosa en mí, que hasta hoy, hermanos, yo la recuerdo y por eso la honro a esta mujer. Me recuerdo, hermanos, que hace muchos años atrás, yo estaba yendo todavía en la secundaria, hermanos, y esta mujer, hermanos, fue de grande bendición para mí. La primera, hermanos, la primera iglesia que yo conocí fue una iglesia bautista, ya se los he comentado, donde ya sabemos todos, hermanos, solo te dicen, cree en el Señor Jesús, tú crees hoy, porque yo también, hermanos, así aprendí a decirle a la gente lo que ellos me enseñaron, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, bueno, entonces ya eres salva. Y hermanos, realmente no se deja nada del mundo. Realmente no, todos nos parecíamos iguales, no había ninguna diferencia, hermanos, de que nosotros éramos cristianos y también que ellos eran del mundo, porque la verdad, hermanos, para serles sincera, yo me quedé igual, yo me miraba igual, yo pensaba igual, hermanos, no más que yo sabía o yo decía que amaba a Cristo y que era cristiana y porque iba a la iglesia muy fielmente, hermanos, iba a la iglesia, leía la Biblia, sí leía la Biblia, pero no tenía el entendimiento porque no tenía el Espíritu Santo y no tenía el Espíritu Santo porque ellos, hermanos, no te enseñan o no creen en lo del Espíritu Santo, hermanos, en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y hermanos, pero conocí en mi caminar, hermanos, Dios desde antes que Él me trajera a esta verdad tan hermosa, puso a esta persona, hermanos, es mamá de una amiga en ese entonces que yo tenía de la escuela. Y yo miraba a ellas como cristianos muy diferente, hermanos, miraba, hermanos, que su forma de vestir era muy diferente a la mía, que yo me llamaba a ser cristiana. Su forma de pensar, hermanos, sus costumbres, sus principios, hermanos, eran muy diferentes a los que yo tenía, hermanos míos, aún yo considerándome que era cristiana. Su hablar era muy diferente, hermanos. Su comportarse también era muy diferente. Me daba cuenta, hermanos, de ellas que no eran mujeres, no se maquillaban, su cabello, no se cortaban su cabello, hermano. Eran, hermanos, mujeres que en ese entonces yo no conocía, hermanos, esta verdad que te hace libre. Y hermanos, eso me llamaba mucho la atención, hermanos, pero realmente yo creo que nunca les pregunté o no preguntaba, hermanos míos, pero esta mujer dejó una huella muy hermosa en mí. Nunca, hermanos, esta mujer me hablaba mal y tampoco, nunca que yo me recuerde, hermanos, esta mujer me decía que dejara de ir a la iglesia donde yo estaba yendo. Ella simplemente con su testimonio, con su amor, hermanos, me iba impactando y dejando una huella en mí. Ella miraba dentro de mí con sus ojos espirituales. Yo no podía decir en ese entonces que miraba con ojos espirituales, hermanos, porque no sabía ni siquiera que podía mirar con ojos espirituales. Me recuerdo, hermanos, que esa mujer me decía, esta hermana, mamá de mi amiga, me invitaba a los ayunos y oración que hacían, hermanos, cada viernes en esa iglesia, hermanos. Atendía yo, miraba que eran muy diferentes la manera de cómo alababan, porque donde yo iba, hermanos, ahí no podías orar en voz alta, no podías
no podías hacer muchas cosas, ni alabar así libremente al Señor Jesús, ni decir un amén o así en voz alta, hermanos, todo eso, porque ellos no creen ninguna cosa de esas. Pero hermanos, cuando yo iba, ella me invitaba. Me recuerdo siempre me invitaba y cuando yo iba a los servicios de ella era muy alegre, había vida ahí, hermanos míos. Miraba qué diferencia oraban todos, hermanos, en el altar, en sus rodillas, con sus rostros, hermanos, en el piso. Y para mí todo eso era muy, hermano, pues muy diferente, muy nuevo para mí, porque yo no lo hacía en la iglesia donde yo iba, hermanos, no nos enseñaban nada de eso. Y para las alabanzas, hermanos, danzaban, gritaban, hermano, de júbilo, de gozo, hermanos, los podías mirar tan diferentes. Y me gustaba, hermanos. Lo que no, hermanos, yo no entendía mucho era cuando ellos, el Espíritu, pues, cuando hablaba el Espíritu por medio de profecía o hablaban en lenguas, hermanos, yo no le entendía nada de eso porque a mí no se me había enseñado todo eso, hermanos. Pero me recuerdo, hermanos, que ella me invitaba a los ayunos y oración. Tampoco, hermanos, yo conocía eso, donde iba. Y hermanos, me recuerdo que todo era muy diferente. A los ayunos y oración, hermanos, allí en esa iglesia no había piso, era tierra. El techo, hermanos, era de pura lámina. Y en mi país es caliente, no hay aire acondicionado, hermanos míos, las puertas no están bien aseguradas ni las ventanas. Pero hermanos, yo me recuerdo que llevábamos, me decía ella, lleva una toalla porque para que las piedritas de la arena no se te metan en las rodillas y vas a estar incómoda. Y todos llevaban, hermanos, sus toallas y sus lonches porque era un ayuno desde las 9 hasta la 1 de la tarde, creo yo, o las 2. Y hermanos, si todos íbamos preparados. Ya había gente allí, hermanos, a las 9 que llegábamos, hermanos, teníamos que caminar una buena distancia, hermanos, en un camino de tierra con polvo y todo. Así a pie nos tocaba caminar, hermanos, pero yo al lado de ella sentía ese gozo, quería saber más. Y yo creo que eso ella lo miraba en mí con sus ojos espirituales y comenzó esta mujer, hermanos, a sembrar esa semillita en mi corazón, esa curiosidad de querer saber más. ¿Por qué esa gente le alaba más así? ¿Por qué es que yo no pienso de esa misma manera? ¿Por qué yo no le alabamos así? Y hermanos, y ella nomás me invitaba. Y me recuerdo, hermanos, que llegábamos a esa iglesita, hermanos, con muy calladitos, porque ya gente allí se encerraban con puertas y ventanas encerradas, hermanos, en el día. Y cada quien, hermanos, iba buscando su lugarcito, hermanos, ahí donde podíamos mirar. Y ahí se arrodillaba, hermanos míos, y nadie estaba hablando. Todos ya estaban encendidos en el fuego de Dios, hermanos. Y eso, hermanos, para mí era algo nuevo. Yo podía, hermanos, era en ese tiempo un tiempo de grande necesidad en mi vida, hermanos. Estaba en el proceso en ese tiempo de venirme, hermanos, para acá, para este país, hermanos míos. Y hermanos, esta mujer, hermanos, me daba todo eso bueno, todo lo que ella tenía. Estaba dejando yo creo que sí sabía ella, que estaba sembrando esa semilla, hermanos, en mí, esa semilla primero de curiosidad, hermanos, de querer saber más de Dios, de querer conocer más a ese Dios, hermanos, que las dos creíamos en ese Dios, en Jesús que murió en la cruz del Calvario. Pero ella, hermanos, yo como religión, pero ella por una relación que tenía con Dios. Y ella tenía una relación, puedo decir, con Dios con seguridad. Porque todo lo que salía, hermanos, de esta mujer era bueno. Todo lo que esta mujer, hermanos, hablaba era bueno. Era amor, era paz, era consuelo. Y todo eso ella, hermanos, me lo ministraba.
me lo ministraba, hermanos, porque la presencia de Dios, hermanos, verdaderamente vivía en esta mujer. Y la recuerdo hoy en día en este libro de Ruth, hermanos, me la hace recordar, porque ella para mí representa Noemí, esa mujer, hermanos, que con su fe, que no variaba, con su testimonio, hermanos, me hizo querer saber más de ese Dios, hermanos, que yo decía conocer, pero realmente, hermanos, era nomás una religión para mí, porque el ser cristiano es tener esa relación con Dios, el hablar con Él y escuchar su voz. Esa mujer, hermanos, dejó huella, como Noemí dejó huella en su nuera Ruth, hermanos. Esa mujer para mí también dejó huella. Hasta el día de hoy, hermanos, la recuerdo. Porque pongo, hermanos, en mi vida, pongo en práctica en mi vida lo que ella dejó en mí, hermanos. Hoy en día pongo en práctica de que ella, hermanos, se encerraba en su cuarto a buscar de la presencia de Dios. Por eso ella tenía tanto que dar, hermanos. Por eso ella, hermanos, en todo lo que hacía, en su hablar, en su vivir, en su manera de ser, en su manera de cómo ella se miraba, hermanos, podía ella expresar todo así de lo que ella se alimentaba y era de la presencia de Dios. Por ellas, hermano, ella siempre me andaba llevando a los cultos, a los avivamientos, hermanos míos. Ahí fue, hermanos, donde yo podía sentir por primera vez, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, fuertemente en mi vida. Y le doy gracias a Dios a ella. Doy gracias a Dios, hermanos, de haberme podido despedir de ella, hermanos. Doy gracias a Dios ahora que dejó una huella. Me recuerdo el último día de culto, hermanos, de servicio allí en esa iglesia. Ella se paró y dio, hermanos, un hermoso salmo. Era el último día que yo iba a asistir a la iglesia porque en esa semana yo iba a partir y me iba a venir para este país. Y dio ese salmo que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Estamos alegres. Muchos años después, hermanos, me vine a dar cuenta al reflexionar y al mirar, hermanos, lo que este salmo realmente significa. Lágrimas corrieron de mis ojos, hermanos, al recordarla, porque ella no solo lo estaba leyendo en ese día, sino que estaba profetizando, hermanos míos, lo que iba a ser de mí, lo que iba a ser de mi vida. El día, hermanos, el día que yo me venía para este país, me recuerdo, hermanos, que ella estaba ahí en el mercado y me pude despedir de ella. Fue una de las pocas personas de las cuales me pude despedir. Le di un abrazo y miraba, hermanos, en su rostro tristeza porque pues ya no íbamos a poder compartir, porque yo hablaba mucho con ella. Hablaba mucho y aprendía sabiduría, aprendía, hermanos míos, todo lo bueno de Dios. Y quiero darte un consejo. Hermanos, que yo lo practico en mi vida. Busca a esas personas, júntate con esas personas, hermanos, que hablan de Dios. Júntate con esas personas, hermanos, que cuando hay plática, hermanos, no solamente hablan de cosas superficiales, sino, hermanos, que no dejan de hablar de las bondades de Dios, porque de ellos aprendemos, hermanos, sabiduría. De esas personas que cuando abren su boca, hermanos, puedes sentir, hermanos, la sabiduría, puedes sentir, hermanos, ese confort.
Y me recuerdo sus palabras fueron: no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Poco pensaba ella, hermanos, todo lo que ella había ministrado a mi vida, hermanos, iba a ser ahora, hoy en día, de grande bendición. Hermanos, así como Noemí fue de grande, hermanos, impacto en la vida de su nuera, hermanos míos, que la hizo, hermanos, inclusive dar un hijo que iba a ser de linaje real, hermanos míos. Y me hacía la pregunta: ¿qué huella estamos dejando, hermanos, en las vidas de las personas, en las vidas que están a nuestro alrededor? Honro también en este día y doy gracias, porque cuando llegué, hermanos, hay muchos de ustedes que han sido de bendición. Y quiero darles gracias, hermanos, porque también donde estamos, Dios nos ha bendecido, hermanos, de conocer hermanos muy hermosos. Y quiero decirte gracias, porque tú también, hermana, has sido de grande impacto en mi vida. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque siempre he querido compartir cuando me recuerdo de ti, cuando me recuerdo de ustedes, hermanos, de lo mucho que tu testimonio ha sido para mi vida, hermano. Parte de eso también te lo debo a ti. Te lo debo a ti por ser esa mujer que su fe no varía, por ser esa mujer que me enseñó con testimonio cómo es ser una mujer de Dios. Gracias, gracias. Y siempre lo tengo aquí guardado en mi corazón, porque eres de grande bendición para mi vida, porque lo que soy hoy te lo debo a ti también, por verte, por tu testimonio, por tu caminar, por tu vivir para Dios. También, hermanos, me hizo querer ser como tú, porque sé que tú quieres ser cada día, ser como Dios, llena del amor de Dios. Y doy gracias a Dios, hermanos. Y quiero dejarte con esta pregunta. ¿Estás dejando huella en alguien? Y si la estás dejando, ¿qué clase de huella estás dejando en la vida de los que tienes cerca, en la vida de la gente que está a tu alrededor? ¿Será una huella que va a quedar marcada en sus corazones como lo hizo Noemí en la vida de su nuera Ruth? Y así el impacto tan grande que esa mujer pudo tener un final tan grandemente bendecido. O como la huella que dejó esta persona, esta mujer de Dios en mi vida, al hablarme siempre sabiduría, al mirarla yo, hermanos, su testimonio tan diferente al que yo tenía, y querer desear, hermanos, yo ser también como ellos eran, alimentarme de lo que ellas se alimentaban, de la verdadera verdad. ¿Qué clase de huella, hermanos, estamos dejando en las personas que están a nuestro alrededor? ¿Será que ellos nos miran y pueden decir, como yo decía, miraba a las esposas, recién llegada a la iglesia, miraba a las esposas de los ministros? Y me recuerdo que nuestro pastor siempre decía, nunca se me va a olvidar, yo estaba recién convertida en la iglesia, hermanos, que pertenecemos hoy, y decía, las esposas de ministro no son cualquiera. Las esposas de los ministros son mujeres especiales, son mujeres escogidas de Dios. Hermanos, yo decía, wow, qué hermoso eso. Y me miraba a mí y yo decía, yo no puedo entrar en esa línea. Yo no puedo entrar. Qué mujeres más privilegiadas. Y las miraba.
las miraba, mis hermanas, hermanos, y yo decía, wow, qué tan especial son estas mujeres. Yo nunca podría ser como estas mujeres especiales, escogidas de Dios. Decía yo, hermanos. Pero su grande amor, hermanos, aún no me considero, hermanos, no me considero digna. Pero al Señor, hermanos, le place, hermanos, extender su mano de misericordia y hacernos de nuevo unas nuevas criaturas. Así como esta mujer, hermanos, Noemí, no era de linaje, no era judía, hermanos, pero al Señor le plació escogerla. Ella era, hermanos, una extraña, una extranjera entre todos ellos. Pero al Señor le plació, hermanos. Tal vez ella no se consideraba que tal vez iba, hermanos míos, a hacer la diferencia en ese lugar por ser extranjera, por no ser una, hermanos, de las hijas de Israel. Pero hermanos, al Señor le plació de esta extranjera que naciera, hermanos, un hijo, el cual fue descendiente del rey David, del linaje real, hermanos míos. Así en esta mañana, hermanos, les hablo a los dos, a nosotros como cristianos, de qué huella estamos dejando, hermanos, en aquellas personas que a lo mejor no conocen de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo a través de nuestro testimonio, hermanos, que estamos dejando y marcando en las mentes y los corazones de estas personas? ¿Qué es lo que piensan al mirarnos, hermanos? ¿Será que cuando hablamos o la manera que nos miramos o la manera, hermanos, que nos comportamos, estamos dando, hermanos, ese testimonio de lo que es, hermanos, ser cristianos? ¿Qué clase de huella estamos dejando? Y a ti, amigo, que no conoces del amor de Cristo, tú puedes ser parte de la familia de Dios. No importa, hermanos, en la situación que te encuentres hoy. El Señor Jesucristo tiene un plan maravilloso, hermanos, para todo aquel que se entrega en arrepentimiento y que deja que Él moldee su vida. Tiene un plan maravilloso para ti, como lo tuvo para mí, hermanos. Como lo tuvo para mí, yo indignamente no merecía nada de lo que ahora el Señor me ha dado, que son tantas riquezas, hermanos, que el dinero no puede comprar. Tengo su verdad, hermanos, que me hace la mujer más rica de este mundo. Su verdad. Me has enseñado el camino de la vida, dice su palabra, y eso es lo que el Señor, hermanos, nos ha enseñado, y por eso somos ricos, porque conocemos hoy el camino de la vida, que nos va a llevar a una salvación eterna. ¿Qué huella estás dejando tú? ¿Qué huella estoy dejando yo en la vida de aquellos hermanos de los que nosotros tenemos influencia? Espero en el Señor que sea una buena huella. Espero en el Señor, hermanos, que esa gente nos pueda mirar y pueda decir, yo quiero ser como ella, yo quiero tener o quiero de lo que ellos tienen. Y espero que sea de lo bueno, de todo lo bueno de Dios, hermanos. Y quiero concluir en esta tarde con un hermoso, hermanos, desde hace mucho quería impartir este poema que es, hermanos, de una pionera, hermanos, Nona Freeman, una mujer, hermanos, que también no la conocí, pero al leer su historia de entrega total, hermanos, a la obra del Señor, cambió mi vida de una manera, hermanos, que hasta ahora, hermanos míos, tengo todo en mi corazón de todo lo que esa mujer, hermanos, se entregó para la obra de Dios. Hermanos, y cuando yo leo, hermanos, me encanta leer uno de los
Uno de los poemas que una mujer un día le escribió a ella y a su esposo, hermanos, de la huella que que habían dejado ella y su esposo en el corazón de esta mujer, que en ese entonces ella era una niña, hermanos. Y dice así: tú estabas viajando y estabas con sed. Yo estaba esperando y también tenía sed. Era una tarde muy calurosa, viajando desde esos pequeños, desde esas pequeñas calles que ibas camino a la iglesia, caminando desde Rosefina y yendo hasta Ciprés. Cuando un refrescante sonido de agua tan maravilloso dijo: paremos, paremos aquí y preguntemos por agua. Allí habían dos pequeñas niñas jugando. Paremos aquí. Dos pequeñas niñas y sus abuelos. Dame de un vaso de agua. Perdón, hermanos, que es que está en inglés y lo quiero estar traduciendo. Te dieron un vaso de agua ese día y tú fuiste refrescada y te pusiste en marcha otra vez. Pero dejaste, esto es lo que más me impacta, pero dejaste algo detrás, la esencia del agua de vida. Oh, pequeña niña, Lorraine, fue cautivada por la esencia de tu ropa y de tu simple sonrisa. Y es ahí donde comenzó esa sed. Y esa sed quedó por años, hasta que inevitablemente fue atraída a ese pozo de agua del Salvador. Aleluya. ¿Cuántos miles han de haber estado sedientos con la sal del Salvador, con el amor que corría a través de ti? ¿Cuántas semillas has de haber plantado en los corazones y en la vida de generaciones a través de toda tu fidelidad y toda tu dedicación? Aleluya. Campos y campos de granos, viñas y orquídeas de frutas que tú has de haber plantado, que son el tributo de las vidas, que son la sal de la tierra. Yo estaba esperando y tenía sed. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que lo hayan entendido, hermanos míos. Este es un poema que esta mujer, Lorraine, les compuso, hermanos, en uno de sus aniversarios a Nona Freeman y su esposo. Porque ella era una niñita, hermanos, cuando dice que ellos dos, este matrimonio tenía sed, este matrimonio de misioneros, y se pararon a pedir agua ahí a la casa donde vivía con sus abuelitos esta niña. Y dice que desde ese día el espíritu, la esencia del Salvador que ella andaba cargando, hermanos, esa sed del agua de vida quedó implantado, hermanos, con solo mirarla a ella, esta misionera, esta niña le quedó, hermanos. Y cuando fue y creció, hermanos, esta niña no se quedó satisfecha hasta que fue, hermanos, al pozo del agua de vida. Y se convirtió, hermanos, en una esposa de pastor en Illinois. Por eso te digo hoy, hermano, ¿qué huella estás dejando tú en los que tienes alrededor? Cuando yo leo este poema, me recuerdo de ti, hermana, porque tú has dejado una huella tan hermosa en mi vida. Lo que soy hoy, en parte te lo debo a ti,
por verte, por ser esa mujer entregada, esa mujer que no varía en la palabra de Dios. Y cuando leo esto, me acuerdo de todos los que han sido, hermanos, un ejemplo para mi vida, de todas las mujeres que han sido un ejemplo para mi vida, de lo que es ser una mujer cristiana, una mujer que camina con Dios. Y te doy gracias. Y yo te animo en este día para que seas una de ellas, hermanos, y empecemos a dejar esa huella en los corazones, para que muchos hermanos vengan a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio, que vean a Jesucristo en nosotros y que quieran del agua de vida de nuestro Salvador. Gracias, Dios me los bendiga. Sigamos en oración los unos con los otros. Sigamos recordándonos, sigamos llamándonos, mandándonos mensajes. En el nombre de Jesús, los bendigo a todos en este día. Espero que haya sido bendecido.